Subaru y las 7 estrellas, capítulo 33. El filo de la verdad, página 12. Votar en la arena. Se encontraron dos personas, mirándose cara a cara. Natsuki Subaru y Julius Jukulius. Entre ambos, ocupando el centro con naturalidad, se encontró a Félix Arguile, quien cumpliría el papel de árbitro. Félix dio un paso al frente y habló con voz clara. Este será un duelo en el que se pondrá a prueba únicamente la habilidad con la espada. El uso de la magia está estrictamente prohibido. Hizo una breve pausa antes de continuar. ¿Aceptan las reglas? Sí, respondió Julius sin dudar. Sí, contestó Subaru. Mientras ambos se preparaban en el estrado, las 5 candidatas se encontraban presentes entre el público. Felt se giró hacia Reinhardt, quien observaba el duelo con una expresión preocupada. Tenemos un pacto de no agresión con el reino de Cepiria, pensó Reinhardt. ¿Cuál es la razón por la que Julius haya retado a Subaru-sama? Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, Felt, que se encontró a su lado, se inclinó ligeramente y le susurró con una sonrisa confiada. Rein, el hermano mayor va a hacer pedazos a ese caballero. Las palabras de Felt interrumpieron el hilo del pensamiento de Reinhardt. Con una sonrisa incómoda, respondió. Las capacidades de Subaru-sama, así como su talento, son innegables, mi señora. Sin embargo, en este duelo existen muchas restricciones para él. Su punto fuerte son las artes espirituales, así como la magia. Hizo una breve pausa antes de agregar. No subestimaría a Julius en el manejo de la espada. Después de todo, es uno de los mejores caballeros de la nación. ¿De verdad? Replicó Fieltro. Aún así, no creo que el hermano mayor pierda contra ese caballero. Literalmente, está en otra liga. En un lugar cercano a ellos se encontraba sentada Anastasia Osin. Por fuera, mantenía una expresión tranquila, casi despreocupada. Sin embargo, por dentro, su nerviosismo crecía a cada segundo. Mar maldita, esto es malo. Julius, sé que debe haber una buena razón, pero ahora estamos en una situación complicada. ¿Con qué cara voy a pedir una alianza si mi caballero retó a Subaru-kun a una pelea? Y lo peor es que sé que Subaru-kun estuvo bajo la tutela de Alibel y Zarestia. Por favor, que este duelo termine de la mejor manera posible. En la arena, Julius y Subaru intercambiaban golpes de espada. Por el momento, ambos se estaban midiendo, buscando algún patrón en la forma de pelear del otro, o una brecha que les permitiera contrarrestar a su rival. Mientras combatían, Julius no pudo evitar sentir admiración por quien tenía enfrente. Después de todo, se encontraba ante el modelo a seguir de cualquier caballero espiritual. Aquel cuya hazaña de haber establecido un contrato con un gran espíritu y 6 verdaderos espíritus quedarían grabados en la historia. Julius sabía que, de no existir restricciones, no duraría ni 2 minutos sobre el resultado del enfrentamiento. Las capacidades de Subaru y sus hechizos originales eran bien conocidos en el mundo. Por eso, no podía comprender por qué algunos caballeros habían decidido emboscarlo. Antes de solicitar el duelo con Subaru, Julius se encontró guiando a su dama hasta el aposento que le había sido asignado. Al disponerse a dirigirse a la habitación de Subaru para transmitirle la invitación de su dama, notó que, en los exteriores, se había reunido un grupo de alrededor de 15 caballeros. No tuvo un buen presentimiento. A través de Halo, su cuasi espíritu del viento, pudo escuchar una parte de su conversación. ¿No crees que es una tontería? Después de todo, es un candidato, y nuestra nación tiene un pacto de no agresión con su país. Sí, no le sentido encuentro a realizarle una emboscada. Además, lo más probable es que termine en una derrota. La recompensa para quien participe en esta emboscada será de 100 monedas de oro sagradas. Respondía una persona cuyo rostro no se podía ver, debido a que tenía una máscara, y estaba parcialmente rodeado de los caballeros. Julius, quien escuchaba en silencio, pensó. ¿Una recompensa por emboscar a Subaru-sama? ¿Quién es ese sujeto? ¿No ven que podrían desestabilizar la relación entre ambos países? Además, atacar a un candidato, ¿pero de qué sirven esas monedas si lo más probable es que nos encarcelen o, en el peor de los casos, nos maten? No tienen por qué preocuparse. Después de todo, hay muchos nobles en nuestro país que están financiando esta emboscada. ¿Quiénes son esos nobles? No puedo decirlo, pero tienen mucha influencia. Aún así, es recomendable idear un plan. No se sabe cuándo ese rey estará en Lugúnica, ya que seguramente regresará a su país. ¿Y el pacto de no agresión? Sí, nos meteríamos en muchos problemas. Es una trampa de doble filo para ese rey. Además, no tendrá tanta repercusión.
Después de todo, no hay ningún noble asociado a su candidatura, ¿verdad? Nadie velará por él. ¿A qué te refieres? Ante todo, lo más probable es que los suspendan si deciden emboscarlo, pero será una suspensión breve, se lo garantiza. En segundo lugar, si él perdiera ante ustedes, su figura y su candidatura se verían afectadas. Y si decidiera atacarlos, también se vería perjudicado, ya que demostraría que solucionó todo a través de la violencia. Además, como ya les dije, no cuenta con el respaldo de muchos nobles influyentes como candidato. ¿Pero no somos nosotros quienes lo estamos provocando? Sí, pero es por un bien mayor. No podemos permitir que alguien extranjero se apropie del reino. Además, esto es una trampa. ¿Trampa? Cuando el Santo de la Espada desarma a un grupo de criminales, ¿qué te genera? Confianza. Seguridad. Buenas respuestas, al menos parcialmente. Eso es porque está de nuestro lado. Pero, si no fuera nuestro aliado, ¿qué pensarían al ver sus habilidades? Ningún caballero quería responder al ver que nadie respondía, aquella figura cuyo rostro estaba oculto bajo una máscara prosiguió. Les daría miedo, porque es un monstruo, ¿verdad? Es igual aquí. Al principio captará la atención, pero al final todos pensarán lo mismo. Hay que tener cuidado con él. Y como actualmente vela por los intereses de otra nación, generaría desconfianza, y el pacto de no agresión. ¿No cree que podría denunciarnos o romper el pacto si no cumplimos nuestra palabra? No lo hará. ¿Cómo está tan seguro? ¿Tú romperías un tratado de paz con un país cuya capacidad bélica supera la tuya? Y eso sin contar al Santo de la Espada. Claro que se quejará, pero lo más probable es que el Consejo lo suspenda. Como ya les dije, estarán bajo el cuidado de muchos nobles importantes. Y en caso de que se revocara su título de caballero, 1000 monedas de oro sagradas serían suficientes, ¿no? Tras escuchar las palabras pronunciadas con convicción por aquel sujeto, los demás caballeros terminaron por decidir llevar a cabo la emboscada. Julius, que había escuchado toda la conversación, pensó, esto es malo. Averiguar la identidad de ese sujeto ahora mismo es imposible. Incluso si intentara seguirlo, lo más probable es que tenga aliados vigilando y logre escapar. No, actuar de forma directa solo levantaría sospechas. Su mente trabajó con rapidez. Anunciar a Subaru-sama en secreto sería aún peor. Si alguien nos observa, pensarán que estoy involucrado. Y contactar a Reinhard ahora mismo llevaría tiempo que no tengo. Julius apretó los dientes. Entonces necesito una excusa. Algo visible, público, que justifica cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando llegó a la conclusión. Si lo reto a un duelo formal, nadie sospechará que escuche nada. Podrán pensar que actuó por orgullo caballeresco, que Subaru-sama faltó al respeto a los caballeros. Además, el duelo cumplía otro propósito. Si Subaru demuestra su habilidad ante todos, cualquier ataque posterior dejará de verse como una simple disputa. Si aún así lo emboscan, quedará claro que los caballeros no aceptaron su derrota. De ese modo, la defensa de Subaru pasaría a un segundo plano, y la responsabilidad recaería por completa en quienes decidirían atacarlo después de un combate justo. Con el tiempo en su contra, Julius tomó su decisión. Al final, lo retaría bajo el pretexto de una ofensa al honor de los caballeros. Volviendo al combate, ambos se movían únicamente mediante el método del flujo. Sus espadas chocaban una y otra vez, describiendo arcos limpios y precisos, como si cada movimiento estuviera ensayado desde hacía años. Avanzaban y retrocedían, cruzaban aceros, giraban sobre sí mismos para desviar estocadas que, por un instante, parecían inevitables. El sonido metálico resonaba en la arena con cada choque. A simple vista, estaban completamente igualados. Subaru no pudo evitar pensarlo. El apodo de El Caballero Más Fino no es en vano, Julius dominaba la espada con una maestría impecable. Cada paso era exacto, cada ángulo calculado, cada golpe limpio y elegante, como si la hoja fuera una extensión natural de su cuerpo. Por su parte, Julius, aunque desaprobaba la forma en la que aquel duelo había comenzado, no podía negar cierto disfrute. Enfrentarse a Subaru Natsuki, una leyenda viva, despertaba en él una emoción difícil de ignorar. Ambos, casi al mismo tiempo, percibieron algo inquietante. Los caballeros en las graduadas no estaban satisfechos. Al contrario, el efecto estaba siendo el opuesto al esperado. Al ver a Subaru empatar con el mejor de los caballeros, aquellos implicados en el complot comenzaron a creer que tal vez, solo tenían tal vez, alguna posibilidad de retarlo. Las espadas chocaron de nuevo. En ese instante, Subaru lanzó una patada directa.
Julius la bloqueó con el plano de su espada, pero la fuerza fue suficiente para hacerlo retroceder varios pasos sobre la arena. Julius alzó la mirada. Subaru-sama, dijo en voz baja, ¿le parecería bien si peleáramos de verdad, sin restricciones? Mientras hablaba, activó discretamente la magia del viento, aislando el sonido de su conversación. Al parecer, el ánimo de mis compañeros no ha caído, continuó. Creo que una demostración de su verdadera fuerza sería el shock de realidad que necesitan. Además, Julius dudó apenas un instante. Una parte de mí, por menos caballeresca que resulte, está emocionada de enfrentarle sin límites. Subaru sonrió levemente. Entiendo, respondió. Demuéstrame lo que puedes hacer, Julius-san. Julius disipó el hechizo y se acercó a Félix. Le explicó que Subaru y él habían llegado a un acuerdo para pelear sin restricciones. ¿Estarás bien?, preguntó Félix, con una mirada preocupada. La fuerza de tu rival, es necesario, respondió Julius con firmeza. Y sería mentira decir que no me emociona. Félix suspiró, luego se giró hacia el público y levantó la voz. ¡Atención! Por acuerdo mutuo, ambos combatientes pelearán sin restricciones. Durante un segundo hubo silencio. Y luego, la arena estalló en una ovación ensordecedora, proveniente de su mayoría de los caballeros en las gradas. Parte 2. En las graduadas, cada candidato observaba el combate desde una perspectiva distinta. Emilia respiró con alivio. Ahora estoy más tranquila, dijo. Sé que Subaru es muy fuerte usando magia, y por eso me preocupaba. Pero no esperaba que manejara también la espada. Put, acomodado en su regazo, respondió despreocupado. ¿No ves, Lia? Te preocupas por nada. Además, dudo que sus espíritus permitan que algo grave le pase. Ahora que pelearán sin restricciones, la verdadera pregunta es cuánto podrá aguantar ese caballero. Rosual observaba con una sonrisa torcida. Según mi evangelio, Subaru ganará. Pero conocer el resultado no le quita lo divertido a ver cómo se llega a él. Ese hechizo que nosotros conmigo, fue original. Será interesante ver qué más puede ofrecer Subaru Natsuki. Felt, sin rodeos, comentó. Ahora sí, ese caballero está jodido. Felt-sama, respondió Reinhard, discrepo con su lenguaje. Aunque, debo admitir que Julius se ha puesto en una situación peligrosa. Espero que Subaru-sama no se exceda. Krusch analizaba cada detalle con atención. El manejo de la espada de Subaru-sama es excepcional. Estuvo a la par de Julius, uno de los caballeros más hábiles, pero verlo pelear sin restricciones, veré qué tan ciertas son las leyendas respecto a su fuerza. Pero independientemente del resultado es seguro afirmar que necesitará su fuerza. Con él, las probabilidades de cazar a la ballena blanca aumentan considerablemente. En otra sección, al observar con una sonrisa torcida, que se ocultaba bajo el casco usado. Vaya, mi hermano de verdad no lo hace nada mal. Priscilla bostezó levemente. He de admitir que el espectáculo ha sido entretenido. Pero empezaba a aburrirme. Más les vale no decepcionarme ahora que pelearán en serio. Anastasia, más preocupada, pensaba. Julius de verdad que tiene un manejo excepcional con la espada, bueno, siendo de los mejores caballeros tiene sentido, pero Natsuki-kun es otra cosa. Según mis fuentes, sus hechizos son originales y devastadores. Ojalá no lo deje en ridículo. De pronto, todos los pensamientos se detuvieron. En la arena se sintió una presencia pesada, opresiva. Era Subaru. El uso de luna se manifestó de inmediato, haciendo que el ambiente se volviera denso. Julius invocó a sus 6 cuasi espíritus y empuñó su espada mientras preparaba su hechizo. Subaru permanecía de pie, observándolo con calma. No desenvainó su espada. ¿Por qué no las sacas?, preguntó Julius. No será necesario, respondió Subaru. No es por ofenderte, pero ya entenderás por qué. Si fuera solo con espadas, la victoria podría haber sido para cualquiera. Pero en magia, sus ojos se afilaron, me considero el mejor hechicero. Y solo unos pocos pueden darme pelea cuando lucho en serio. Julius fue el primero en moverse. Su espada se envolvió en el fura, y una enorme bola de fuego, potenciada por el viento, se formó frente a él antes de salir disparada directamente hacia Subaru. La masa ígnea atravesó la arena con violencia. Subaru no se mueve. Esperó. Y en el último instante activó Urshamak. La explosión consumió el lugar donde se encontraba, pero cuando las llamas se disiparon, Subaru permanecía ileso. Julius frunció el ceño. Lo vio apuntar su mano hacia el suelo, específicamente hacia sus pies, como si preparara otro hechizo. Sin embargo, no percibiría acumulación de maná alguna. ¿Un farol?
pensó el caballero. Fue entonces cuando su cuerpo dejó de responder. El hielo apareció desde el suelo, envolviendo sus piernas en un instante y dejándolo completamente inmóvil. Julius no entendía cómo había ocurrido. Del mismo modo en que antes había visto a Subaru desplazarse a una velocidad absurda usando magia Jam combinada con el método del flujo, ahora volvía a enfrentarse a algo que escapaba a su percepción. Con ayuda de su cuasi espíritu de fuego, Julius liberó una ráfaga ardiente que derritió el hielo. Pero apenas recuperó movilidad, Subaru aplicó Shamak. La oscuridad cayó como una cortina. Julius reaccionó de inmediato y disipó el hechizo con fura, despejando el entorno, solo para sentir cómo, de pronto, todo se volvió más pesado. El aire, su cuerpo, la gravedad misma. El peso lo obligó a arrodillarse sobre una sola pierna. Cuando la neblina oscura terminó de disiparse, vio a Subaru frente a él, con la mano levantada a la altura del rostro. ¿Te rindes?, preguntó con calma. Julius, respirando con dificultad, comprendió la diferencia. Me rindo. Subaru ascendió y disipó el Murak. El silencio en la arena fue absoluto. Cuando ambos acordaron pelear sin restricciones, nadie imaginó que Julius no resistiría ni 2 minutos ante Subaru. Los caballeros en las gradas quedaron atónitos. Subaru podía sentirlo. La animosidad seguía allí, pero ahora estaba mezclada con algo distinto. Miedo. Cautela. Ya no sería tan audaces. Ya no serán tan imprudentes. Félix, que siguió sorprendido, reaccionó finalmente. El ganador es Natsuki Subaru. Julius, aún recuperando el aliento, levantó la mirada. ¿Qué tipo de magia fue esa? Subaru respondió con naturalidad. Magia Jin. Pero es secreto comercial. Un mago no revela sus trucos. Mientras tanto, las candidatas observaban en silencio, sorprendidas ante el despliegue de poder que acababan de presenciar. Parte 3. Después del duelo, los caballeros desistieron de cualquier intento de atacar a Subaru. Tal como Julius había previsto, cualquier movimiento en su contra sería interpretado como un acto de despecho, una represalia deshonrosa tras su derrota. Y lejos de perjudicar la imagen de Subaru, solo la elevaría aún más. El cielo comenzaba a oscurecerse. Frente a la posada donde Subaru se hospedaba, 7 niñas lo miraban con expresiones visiblemente cansadas mientras él continuaba hablando con inagotable energía. Recuerden lavarse los dientes antes de dormir, después de cada comida y también al levantarse. Hagan caso a Meryl y Tibia. Ellas me contarán cómo se han comportado. Si salen, que sea con un adulto responsable. De preferencia Tía o Beako, son las que mejor saben defenderse. No hagan demasiadas travesuras, están en una mansión ajena y griega. Las 7 intercambiaron miradas resignadas. A unos metros, observando la escena con diversión, se encontraron Emilia, Rosual, Rem, Tibia, Meryl, Tía y Beatrice. 2 carruajes aguardaban listos para partir. Era la primera vez que Emilia vio a las hijas de Subaru. Y, sin comprender del todo por qué, aquella imagen le resultó reconfortante. Subaru, rodeado de niñas que lo escuchaban, o al menos fingían hacerlo, con seriedad forzada. Era una escena cálida. Hogareña. Su mirada, sin embargo, se detuvo más de la cuenta en Amaris. Alguien que compartía sus rasgos élficos. Ver a otra de su raza, viva y sonriente, hizo que algo en su interior se fortaleciera. Descongelaré el bosque de Elior. La determinación ardió con más firmeza en su pecho. Rosual también las observaba por primera vez. Durante un instante, breve, casi imperceptible, sintió algo parecido a culpa. Utilizarlas sabiendo el destino que les aguardaba, a menos que Subaru interviniera. Pero su objetivo era absoluto. Resucitar a Echidna. Ya había utilizado a sus propios hijos en el pasado. Sacrificar a personas ajenas no era, ni de lejos, lo más monstruoso que había hecho. La culpa se disipó con facilidad. Sin embargo, su expresión cambió al analizarlas con mayor detención. Cada una poseía rasgos que evocaban a distintas personas. Karina. Casiopea. Maya. Los parecidos con ciertas personas eran inquietantes. Pero la apariencia pronto quedó relegada cuando comenzó a evaluar su fuerza. Era una costumbre adquirida tras su enfrentamiento con aquel monstruo, aunque diablo sería un término más apropiado. Desde entonces, jamás volvió a bajar la guardia, ni siquiera ante alguien que aparentara inocencia. Y lo que descubrió lo descubrió. Las 7 eran privilegiadas. Con el entrenamiento adecuado, podrían considerarse genios. Pero 3 destacaban de forma alarmante. Amaris. Reservas de maná que superaban incluso las suyas, con apenas 6 años.
Además, poseía 2 cuasi-espíritus y un talento natural en las artes espirituales. Maya. Su flujo de maná circulaba con una armonía que le recordó a los espadachines más excepcionales, como Wilhelm van Astrea en su mejor momento. Un talento aterrador con la espada. Y finalmente, aquella niña de cabello rosa. El parecido con Ram era innegable. No solo el color, sino también las facciones. Pero más allá de eso, Rosual percibió algo oculto bajo esa fachada. Algo que la situaba en una liga distinta. Algo peligroso. En mis cientos de años jamás he visto tanto talento reunido en un mismo lugar. Y todos comparten familiaridad. Según los rumores, solo una era hija biológica de Natsuki Subaru. Las otras 6 eran adoptadas. Entonces, ¿dónde las encontraron? Era como si las 7 hubieran heredado fragmentos de la genialidad que rodeaba a su padre. Y más inquietante aún, todas tenían un nivel parecido con cada candidato. Con Ram. Estafa, Rosual dirigió la mirada hacia Spica. Rem también. No. Era imposible que hubiera descendencia alguna. Las fechas no coincidían. Pero aún así, tendré que investigar a fondo. Rem, por su parte, observaba la escena con una sonrisa suave. Las niñas escuchando, o soportando, el sermón de su padre le grababa cuando su madre reprendía a Ram y a ella antes de salir a jugar al bosque. Pero su expresión cambió al fijarse en Karina. Se parece demasiado a Nee-sama, y entonces notó algo más. Como Spica la miraba de reojo. Rem no pudo evitar centrarse en ella. Había algo en su presencia. Una sensación extraña. Una atracción sutil, como si una fuerza invisible la empujara a acercarse. Pero lo reprimió. Sería deshonroso para la casa de su amo dejarse llevar por impulsos incomprensibles. Y no se olviden de dormir temprano. ¿Entendido? Sí, papá. Respondieron las 7 al unísono. Subaru suspiró con satisfacción. Bien. Las extrañaré, pero sé que se divertirán. Les dio una palmadita en la cabeza a cada una. Y, como siempre, fue el gesto que más apreciaban. Porque, después de todo, era su padre. Después de que Subaru terminara de interactuar con sus hijas, Emilia dio un paso al frente. 7 miradas se giraron hacia ella al mismo tiempo. Y Emilia sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba frente a algo que no sabía cómo manejar. No eran personas que la temían, como estaba acostumbrada. Tampoco eran nobles. Eran las hijas de Subaru. Oh, hola, saludó, juntando las manos con torpeza apenas perceptible. Es un gusto conocerlas. Amaris fue quien respondió. Se adelantó con una serenidad impropia de sus 6 años y realizó una inclinación elegante. Es un honor conocerla, Emilia-sama. El título cayó entre ambas como una pequeña muralla invisible. Emilia parpadeó. Y luego negó suavemente con la cabeza. No es necesario sama. De verdad. Sonrió con una calidez que no era fingida. Subaru me enseñó que, a veces las jerarquías solo se convierten en obstáculos para acercarnos entre nosotros. Simplemente soy Emilia, solo Emilia. Hubo un pequeño intercambio de miradas entre las niñas. Andrómeda cruzó los brazos, observando a Emilia como si estuviera midiendo la profundidad de sus palabras. Interesante, mi ser divino puede ver que comprendes la grandeza de mi padre, declaró finalmente. Bueno, después de todo, mi padre podría ser considerado un sabio. El silencio que siguió fue breve. Subaru sintió como algo dentro de él se encogía. Andrómeda, eso suena exagerado, no lo es, replicó ella sin mirarlo. Emilia no pudo evitar recordar, por una fracción de segundo, una cierta candidata imperial de sonrisa orgullosa. Y, sin embargo, no le molestó. Porque en Andrómeda no había desprecio. Había admiración. Y algo más. Carisma. Un carisma extraño, magnético, que hacía que incluso una afirmación tan desmesurada sonara natural. Rosual avanzó entonces, y con su tono característico decidió presentarse. ¡Qué escena tan encantadora! Permítanme presentarme formalmente. Soy Rosual L. Matters. Maya inclinó la cabeza con compostura impecable. Casiopeia la imitó, aunque sus ojos no abandonaron el rostro del marqués. Hay algo raro en él. Pensó, Andrómeda Nee también lo habrá notado. A unos pasos, Lyra observaba a Ren con curiosidad directa. ¿Te quedarás con nuestro padre? Ren llevó una mano a su pecho. Sí. Me quedaré con él. Mi nombre es Ren. Es un placer conocerlas. Spica la miró con detenimiento, como si hubiera llegado a una conclusión. Entonces seguro te llevarás bien con papá. Karina dio un pequeño paso al frente.
Gracias por ayudarme. Rem sonrió. Era una sonrisa suave. Sí. Cerca de allí, Meryl, Tibia y Tia se presentan con naturalidad. Emilia respondió con una sonrisa esperanzada. Espero que podamos llevarnos bien. Supongo que esta conversación puede continuar en la mansión, intervino Beatrice, cruzándose de brazos. Se está haciendo tarde, de hecho. El cielo ya se teñía de tonos más oscuros. Subaru se acercó a Tia, Tibia y Meryl. Confío en ustedes. Ellas intercambiaron una mirada cómplice. No te preocupes, respondió Tia. Tú solo no te metas en problemas. Subaru rió, sin prometer nada, ya que parece atraer inconscientemente los problemas. Emilia se acercó un poco más. Ojalá llegues pronto, Subaru, seguro que contigo la mansión será más divertida. Subaru sostuvo su mirada. No te preocupes, Emilia-san. En un par de días las alcanzaré. Rosual giró ligeramente el rostro hacia Rem. Informaré a Ram sobre las circunstancias. Rem inclinó la cabeza. Gracias, Rosual-sama. El carruaje comenzó a avanzar. Las 7 niñas subieron sin resistencia, aunque algunas miradas regresaron una última vez hacia Subaru. El plan de conocer a sus madres de esos supuestos futuros había comenzado. Las ruedas se alejaron por el camino. La capital quedó quedando en silencio. Y cuando el sonido del carruaje desapareció por completo, Subaru quedó de pie bajo el cielo oscurecido. A su lado, Rem. Ambos regresaron a la posada que el rey de Cepiria había reservado. Parte 4. Había pasado más de medio día desde que las estrellitas partieron rumbo a la mansión de Rosual. El sol ya comenzaba a inclinarse cuando Subaru y Rem caminaron por las calles de la capital en dirección al edificio donde Anastasia los esperaba. La invitación había llegado a través de Julius. Subaru suspiró mientras avanzaba. Ojalá Otto estuviera aquí, Rem lo miró de reojo. ¿Le preocupa algo, Subaru-sama? No es eso. Bueno, sí, un poco. Otto siempre detecta detalles que yo prefiero ignorar. Cosas pequeñas que después resultan no ser tan pequeñas. Una pausa. Pero Cepiria lo necesita más que yo ahora mismo. Y. Su expresión se volvió más firme, estos años no han sido en vano. Aprende mucho el arte de la política como rey. Rem sonrió levemente. Confío en usted. Subaru rió por lo bajo. Eso me da más presión de la que imaginas. Al llegar, fueron conducidos a una sala amplia, decorada con sobriedad elegante. No ostentosa, pero claramente costosa. Anastasia Osin los esperaba sentada con naturalidad impecable. Detrás de ella, Julius permanecía erguido como una espada enfundada. A su lado, Ricardo sonreía con los brazos cruzados, mientras los trillizos observaban con abierta curiosidad. «Qué puntual, Natsuki-kun», saludó Anastasia con su acento característico. «Me alegra que aceptes». No podía rechazar una invitación tan amable, respondió Subaru con una media sonrisa. Se acercaron lo suficiente para saludarse formalmente. Han pasado cosas desde la última vez que hablamos así, comentó Anastasia. Recuerdo que dijiste que pensarías si te convenía aliarte conmigo. Subaru soltó una leve risa nasal. Y míranos ahora. Rivales oficiales. El mundo cambia rápido, respondió ella con ligereza estudiada. Antes de sentarse, Subaru miró a Julius. ¿Estás bien? El caballero avanzando con serenidad. Fue un honor haber cruzado espadas con usted. Agradezco la experiencia. Subaru inclinó ligeramente la cabeza. El honor fue mío. Anastasia desvió la mirada hacia Rem. ¿Y la joven que te acompaña? Subaru vaciló un segundo. Es Rem. Una conocida. Rem hizo una reverencia perfecta. Subaru continuó. Pero dado que hablaremos de asuntos políticos, y ella pertenece a otro bando, ¿podrías esperar en la sala contigua? Rem avanzando sin mostrar decepción. Entendido. Se despidió formalmente y salió acompañado por un asistente. Cuando la puerta se cerró, el ambiente cambió sutilmente. Anastasia apoyó el mentón en el dorso de su mano. Entonces iré directo al punto. Técnicamente, ambos estamos en desventaja frente a Cruz y Priscilla. Extranjeros, sin linaje tradicional en Lugúnica, no es la posición más cómoda. Ricardo bufó divertido. Pero tampoco somos débiles. Exacto, continuó Anastasia. Yo soy el máximo representante de Kararaji. Tú eres el rey de Cepiria. Una alianza formal fortalecería nuestras posiciones, y enviaría un mensaje claro. Subaru entrelazó los dedos sobre la mesa. Una alianza entre nosotros sería poderosa. Julius observó su expresión con atención.
Pero no tienes prisa, dedujo Anastasia. Subaru sonrió apenas. Digamos que tengo uno que otro como bajo la manga. ¿La atalaya? Preguntó Julius sin rodeos. Subaru sostuvo su mirada. Sí. Ricardo soltó una carcajada. El tipo que conquistó la atalaya. Todavía me cuesta creerlo. Los trillizos asintieron con entusiasmo. El jefe lo hizo de nuevo. Cuánta historia que se perdió en el tiempo habrá descubierto, es cierto. Subaru-sama seguro habrá hablado con el sabio, el término quedó flotando en el aire. Julius habló con respeto contenido. Si le es posible, ¿podría hablarnos un poco de su viaje? Al menos, del sabio. Subaru guardó silencio. La imagen de cierta mujer con su cola de escorpión apareció en su mente, así como su confesión, su sacrificio y ese beso que compartieron. Por un instante, su sonrisa desapareció. Todos lo notaron. Pero Subaru volvió a recomponerse. Por orden del consejo, no puedo revelar detalles. Una pausa más larga. Solo diré algo. La historia no es como creen. Durante los siguientes 20 minutos, la conversación giró hacia comercio, rutas, impuestos y ventajas estratégicas. Anastasia desplegó cifras y escenarios con precisión impecable, demostrando por qué era considerado un genio mercantil. Subaru respondió con calma, sin ceder ni comprometerse del todo. Finalmente, cuando la reunión parecía concluir, Subaru habló con tono más serio. Anastasia, ¿podemos hablar un momento a solas? Ricardo levantó una ceja. ¿Eh? La información que quiero compartir es confidencial. Y podría influir en mi decisión respecto a tu propuesta. Anastasia mantuvo su mirada durante varios segundos. Luego sonrió. Déjenos. Julius dudó apenas, pero obedeció. Ricardo y los trillizos salieron tras él. La puerta se cerró. Subaru levantó la mano discretamente y activó un hechizo. Una ligera distorsión vibró en el aire, aislando el sonido. Anastasia no cambió su expresión. ¡Qué precavido! Subaru la miró con detenimiento. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. Adelante. ¿Por casualidad te acompaña un espíritu? La sonrisa de Anastasia no se movió ni un milímetro. ¿Un espíritu? ¡Qué pregunta tan curiosa! Subaru apenas inclinó la cabeza. Mis espíritus me dijeron que sienten algo. Una opresión leve, similar, aunque inferior, a la que ejerce Beatrice, quien es un gran espíritu. Silencio. No entiendo a qué te refieres, respondió ella con ligereza ensayada. Pero Subaru ya no estaba mirándola a los ojos. Sus verdaderos espíritus vibran con claridad. Su mirada descendió lentamente hasta la bufanda que rodeaba el cuello de Anastasia. Ya veo, murmuró. La bufanda se movió. La tela se tensó, se levantó ligeramente, y comenzó a tomar forma. Primero una silueta difusa, luego orejas puntiagudas, luego una figura pequeña y elegante que descendió con ligereza hasta posarse sobre el respaldo del sofá. Un zorro. De pelaje etéreo, con ojos de color azul. Qué grosero entrometerse en los secretos de una doncella. La voz que provenía de ese zorro sonaba jovial. Mi nombre es Echidna. Un gusto por conocerte, Natsuki-san. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un lago inmóvil. Subaru no pudo evitar tensar los hombros. Recordó que Volcánica mencionó ese nombre en la atalaya. La criatura ladeó la cabeza, notándolo. Oh, qué reacción tan interesante. Anastasia, lejos de perder la compostura, cruzó una pierna con elegancia. Parece que conocía a alguien que llevaba ese nombre. Subaru exhaló lentamente. El término más apropiado sería que lo escuché. Los ojos del zorro brillaron con una curiosidad aguda. Ah, ¿sí? Y puede que su creadora haya estado involucrada en la historia más de lo que tú crees. Anastasia entrecerró ligeramente los ojos. Eso sí que despierta mi interés. Pero 10 centavos, ¿por qué tanto secretismo? Subaru sostuvo su mirada. Antes de responderte, primero, ¿recuerdas nuestra primera reunión? Cuando estaban mis hijas. Anastasia tardó apenas un segundo en comprender a qué se refería. Claro que lo recuerdo. Eran tan tiernas. Su expresión se suavizó ligeramente. Aunque es una pena. Fue la primera, y probablemente la única vez que las vi. Un destello fugaz cruzó sus ojos. Aún recuerdo cuando eran recién nacidos. Eres muy sobreprotector, ¿no? Subaru sonrió. Un poco, quizás. El zorro observaba en silencio, pero su cola se movía con interés. Subaru apoyó los codos sobre las rodillas. En mi tierra natal, existen conceptos curiosos. Historias sobre posibilidades.
Futuros alternativos. Caminos que no se repiten, pero que podrían haber sido reales bajo otras decisiones. Anastasia no interrumpió. Después de todo, escuchar estos conceptos de un lugar que proviene de más allá de la gran cascada es prácticamente imposible. Echidna también compartía la postura de Anastasia. Escenarios hipotéticos, continuó Subaru. Donde una elección cambia todo lo que viene después. El zorro habló primero. Interesante. Pero, ¿a dónde quieres llegar? Subaru alzó la mirada. Y esta vez no sonrió. Anastasia. Ella mantuvo su mirada sin retroceder. ¿Qué pensarías, si te dijera que Lira-san, la bebé de cabello morado que conociste hace más de 6 años? ¿Fuera hija tuya y mía en uno de esos futuros hipotéticos? Notas del autor. Como siempre, espero que el capítulo haya sido de su agrado. Respecto a lo ocurrido, más adelante se revelará quién está realmente detrás del complot contra Subaru. En un principio pensé en no incluir el duelo, pero la mayoría, incluyéndome, quería ver esa pelea. Al mismo tiempo, no quería retratar a Julius como alguien imprudente o irracional, así que decidió que hubiera alguien moviendo los hilos desde las sombras, alguien que vea a Subaru como una amenaza que debe ser medida o contenida. Sobre el combate en sí. Puede que haya sido breve, pero la diferencia de nivel entre Subaru y Julius ahora es considerable. Además, con los hechizos originales de Subaru, alargar la pelea habría sido forzada y poco coherente. Por otro lado, las interacciones entre las estrellitas y sus madres apenas comienzan. Ya veremos cómo influyen en el futuro de la historia. Y en cuanto a la conversación entre Anastasia y Subaru, solo queda esperar al próximo capítulo.